compañeras y compañeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, Buenos días. Buenos días, profesor. buenos Buenos días, días. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a empezar, como siempre, preguntando qué vimos la última vez. A ver, Ayala Vázquez. Ayala Vázquez. Ayala Vázquez. Barrón Ríos. Barrón Ríos. Barrón Ríos. Cervantes Hernández. Cervantes Hernández. Cervantes Hernández. González Talancón. Yo presente, profesor. A ver, ¿qué vimos la última vez? Sí, profesor, con todo gusto. La última vez vimos que nos dio un pequeño repaso de lo que era el derecho penal. Vimos lo que era un sujeto activo, un sujeto pasivo, profesor. Nos... permítame un momento, estoy buscando los apuntes. Sí. También nos explicó los medios de comisión que tiene un delito, que se debe entender como aquellos en los cuales la tipicidad de la acción se produce para la finalización, perdón, de un resultado, que también los medios de comisión son el instrumento o la actividad para un cierto tipo de conducta. Nos habló también de los elementos especiales del delito, profesor, que son los medios de comisión, la referencia especial y la referencia temporal. Son aquellos, entre otros, lo que yo más pude llegar a comprender, son aquellos en los cuales resulta el acto y son meramente como que subjetivos. No son tan directos y son como que para el estudio y la comprensión más que nada del tipo delictivo. No sé si estoy bien, profesor. No, no, son elementos, a rato vamos a ver la clasificación de estos elementos en objetivos, subjetivos y normativos. O sea, los elementos objetivos son aquellos que podemos apreciar mediante los sentidos. Ahorita que hiciste mención de los medios de comisión y de la referencia temporal y espacial, estos por regla general son elementos objetivos. Por ejemplo, la violencia física o moral la puedes apreciar a través de los sentidos. Sí, ¿verdad? Sí, a través de los 5 sentidos, me parece. De los sentidos, tú puedes ver los golpes que le dieron a una persona o la fuerza que se empleó en la persona, porque Sí. deja marcas, ¿sí? La referencia temporal de cuando se realiza una conducta. Por ejemplo, en el infanticidio, que es la muerte del niño dentro de las 72 horas. Esto puedes apreciar el tiempo, las 72 horas, a partir del nacimiento hasta antes de su muerte. El tiempo se puede apreciar, ¿no? Se aprecia por medio de los sentidos. ¿Sí? No hay, claro, hay quienes dicen que el tiempo es subjetivo, ¿no? Poéticamente, pues sí es subjetivo en ese sentido, ¿sí? Pero físicamente el tiempo se puede apreciar, ¿sí? El lugar, la
referencia espacial. La referencia espacial, el lugar lo puedes apreciar por uno de los sentidos. Tú puedes ver por uno de los sentidos que es una casa habitación, que es un lugar cerrado, que es vía pública, que es un transporte público. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar donde se infieren las lesiones que dejan cicatriz perpetua y visible en parte de la cara. Puedes ver la cara de un sujeto, o sea, físicamente la cara, no que le veas la cara, ¿no? Se dice, es que me vio la cara, Pues eso sí, sí es objetivo, ¿no? Pero verle la cara físicamente a una persona, sí, sí, se la puedes ver, ¿no? Entonces son elementos pues objetivos, ¿sí? sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, profesor. si hay otros elementos que son subjetivos o normativos, que no precisamente se pueden ver por medio de los sentidos, sino que son aspectos internos del sujeto o bien son valoraciones, como lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué más vimos, González? Más Como vimos. usted, profesor, dijo que también vimos lesiones o puestas en peligro de un bien jurídico tutelado. Nos mencionó que, bueno, anteriormente nos había explicado que los bienes jurídicos tutelados se clasificaban dependiendo la misma entidad federativa. El mismo Código Penal nos menciona la importancia que tiene cada bien jurídico tutelado y es por eso que lo enmarca dependiendo tipos de delitos. El bien jurídico tutelado que Ujú, más tiene importancia en la Ciudad de México es el bien jurídico tutelado de la vida. Después me parece que le ujú, sigue el de desarrollo psicosexual y después le sigue, bueno, los otros tipos de jurídicos tutelados y en base a eso se está clasificando todo el tipo delictivo. Es por eso que ujú, primero comienza con el delito de homicidio, luego con el de violación y así sucesivamente. Nos sí. mencionó que para que exista un tipo de lesión o puesta en peligro es porque se hizo un cambio radical hacia el bien jurídico tutelado que ya no es fácil de sanar o que presuntamente no se ve la sanación o la restitución de ese bien jurídico conllevaría a una, pues poniéndolo más directamente posible, conllevaría como que una pérdida del conocimiento, ya que si se le quiere a una persona olvidar que fue violada, pues una parte sería borrarle la memoria y la restitución quirúrgica de su forma, hablando genitalmente hablando, Ujú, y constituyera una forma más radical de... Bueno, usted ya me entendió. ujú. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Este, también nos explicó sobre el objeto material, profesor, que nos dijo que es la constitución de la persona o cosas sobre las cuales la acción típica se realiza. Esto es en Ujú. base que lo que tiene hasta el final el delito, cuál es como que lo que se hizo, cuál fue lo último cuál fue, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cuál No, aquí se fue trata de en el, dónde se materializa el delito. En la persona o cosa donde se materializa el delito, donde recae la conducta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es el objeto material, la persona o sí, cosa profesor. sobre la que recae la conducta o se materializa la conducta. ¿Sí? ¿Qué más? Este, Ok, gracias, González. Vamos gracias. a ver, Hortiales Castillo, Hortiales Castillo, Hortiales Castillo, Martínez Hernández, Martínez Hernández,
Martínez Hernández. Ortega Juárez. Ortega Juárez. Ortega Juárez. Sánchez Barrera. Sánchez Barrera. Sánchez Barrera. Rosales Herrera. Rosales Herrera. Rosales Herrera. Ramírez Núñez. Profesor, Sí. soy Martínez Hernández, nada más que no podía prender mi micrófono. Ajá. Ok, a ver, Martínez. ¿Qué Sí, más bueno, vimos? estamos viendo los elementos, este, bueno, todos los elementos que comprenden al tipo penal, los especiales y los que debe llevar todo tipo penal, que es lo de el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, el objeto material, la conducta y el resultado. Sí. Habíamos dicho que el sujeto activo es el que, pues, comúnmente hablando, es el que comete el delito o el que atenta contra el bien jurídico de la víctima o en su caso el sujeto pasivo. Habíamos visto lo que es el bien jurídico protegido, Sí. que comúnmente hablando es lo que se busca proteger. Sí. Habíamos visto, por ejemplo, en la violación, habíamos visto que el bien jurídico que se daña es perdón, el desarrollo sexual, el libre desarrollo sexual. La libertad. Libertad sexual. Perdón. En el homicidio es la muerte, el que sería la vida. El homicidio es la vida, lo que se pretende proteger. El resultado es la muerte. Ajá. Sí. El objeto material es o sea, lo que se daña. Podría ser, por ejemplo, en el robo, pues daña tu No. patrimonio. El objeto material es donde recae la conducta. Ok, bueno, en el robo sería el patrimonio, o ¿Eh? bueno, es que, Porque lo que se daña es el bien jurídico. ajá, Lo que se daña es el bien jurídico o se pone en peligro es el bien jurídico. ¿Sí? ok. Ujú. Lo de la conducta es pues hacer o no hacer, Ujú. cumplir el mandato de, o sea, específicamente de eso, ¿no? Si te dicen haz Sí. o no, no Ujú. haces. Sí. En el resultado, pues es la lesión o puesta en Ujú. peligro, a lo que se daña. Sí. Y pues de ahí son los elementos especiales, pero pues son los que ya comentó mi compañero. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? ¿En qué nos quedamos?
¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos? En el elemento subjetivo, profesor. Elemento subjetivo. Ese lo vimos. ¿Vimos el elemento subjetivo o es lo que íbamos a ver? Me pregunto. Creo que sí lo vimos. Lo que íbamos a ver era apenas el elemento normativo. No sé si esté Sí. bien o mal. Ok. Ok, vamos entonces a continuar. Si no hay dudas, preguntas, vamos a continuar. Les pongo mi ya para continuar. Entonces vamos a ver, ya vimos el elemento subjetivo, que son aquellas cuestiones eh, internas en el sujeto activo o pasivo y que se describen normalmente como o con términos con conocimiento, sin conocimiento, a sabiendas, etcétera. ¿Sí? Vimos en el homicidio en razonal parentesco que no solamente es el homicidio del padre, de la madre o de cualquier otro ascendiente consanguíneo o por afinidad, sino, a sabiendas del parentesco que le une. Si no se sabe del parentesco, entonces no hay homicidio en razón del parentesco. Luego tenemos el elemento normativo y nos dice López Betancourt, que estos elementos ofrecen una mayor libertad al juez, ya que requieren una valoración para ser completados con su contenido capaz de ser aplicado. En este caso, el legislador no espera que el juez justiprecie su criterio, sino debe exponer en sus sentencias las evaluaciones que existen en la sociedad. Olga Islas nos dice que son anticipaciones de la antijuricidad, incluidas en el tipo, o vocados cuyo significado se descubre mediante valoraciones jurídicas o culturales. Son características típicas sobre las que recae un determinado juicio con arreglo a la experiencia y a los conocimientos que esta persona o que proporciona. Son requisitos de orden valorativo ya jurídico-cultural que incluye el legislador en la descripción típica, ajenos a la violación del deber jurídico, pero que la caracterizan restringiendo su ámbito de aplicación. Y que se describe desde el tipo penal con términos tales como sin derecho, sin permiso, sin licencia, sin autorización, etc. ¿Sí? O bien aquellos términos, ¿verdad?, que requieren de una interpretación ya sea jurídica o cultural. Por ejemplo, tenemos que en el homicidio en razón al parentesco, dice a sabiendas, sí, del parentesco que le une, parentesco. ¿Qué se entiende por parentesco? ¿Sí? El Código Civil nos dice que parentesco, ¿verdad? El parentesco es el vínculo jurídico que liga a una persona con otras, ya sea por la sangre o por ficción del derecho. Y así tenemos el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. ¿Cuál es el parentesco por consanguinidad? Bueno, este se adquiere por virtud de la sangre, es decir, que llevan la misma sangre, ¿sí? O parte de la misma sangre. Entonces ahí deriva el parentesco. Por afinidad, y este parentesco por afinidad
se adquiere por virtud del matrimonio. Se tiene parentesco con la familia del cónyuge, ¿sí? Con la suegra, con los cuñados, se tiene el parentesco, ¿sí? Entonces, es una valoración jurídica, el parentesco, ¿sí? También encontramos el robo, por ejemplo, cosa ajena. ¿Qué es lo ajeno? Es una valoración jurídica, cultural. ¿Qué es lo ajeno? Lo que no es propio. Mueble, ¿qué es mueble? La ley nos dice que es mueble, qué cosas son muebles y cuáles son inmuebles, ¿sí? Entonces, ahí también necesitamos saber qué se debe de entenderse por mueble, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en el abigeato, ¿sí? Una valoración cultural, el ganado, ¿qué se entiende por ganado? ¿Qué animales se agrupan en la calidad de ganado? ¿Sí? Entonces, ganado puede ser ganado mayor o ganado menor, ¿sí? Que son las cabras, los chivos, los borregos, los puercos, los caballos, las mulas, las vacas, los toros, etcétera, etcétera. Y que no se entiende como ganado los pollos, los guajolotes, las avestruces, etcétera, no son ganado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una valoración cultural, ¿verdad? De lo que se tiene. Y entonces, en ocasiones, hay ese elemento normativo que contiene la norma, o bien como en el caso de robo, que dice al que se apodera de cosa mueble sin derecho de quien puede disponer de ella. O en el delito de condo, ¿verdad? En su modalidad de introducción o extracción de cosas o mercancías del territorio o al territorio nacional, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se habla precisamente de que debe de hacer permisos. Para introducir una mercancía al país se requiere de un permiso o licencia. Para sacar, por ejemplo, un monumento histórico o arqueológico, un monumento arqueológico, pues se requiere de autorización para poderlo sacar o para introducir. Recordarán ustedes el caso del penacho de Cuauhtémoc, que el gobierno extranjero requería de permiso para poderlo traer, aparte de las dificultades técnicas, pero bueno, se hablaba de ese permiso. En fin, entonces tenemos que en ocasiones el legislador incluye estos elementos. Otro elemento u otros elementos son la calidad de los sujetos. Dice, cuando el tipo exige determinado sujeto activo o determinado sujeto pasivo, es decir, una calidad en el sujeto, se originan delitos propios o especiales. Eso nos dice Porte Petit. Pavón Vasconcelos dice, a veces el tipo establece determinada calidad en el sujeto activo o pasivo, a la cual queda subordinada, por así decirlo. Del sujeto activo en algunos tipos penales se halla limitada por determinadas características que son requeridas para su integración.
El sujeto activo o el pasivo, en cuanto a su calidad, se presenta cuando en ocasiones el tipo exige determinadas características, es decir, una calidad en dicho sujeto, originándose los llamados delitos especiales y exclusivos. Son las características de orden cualitativo que debe de reunir el sujeto, ya sea el activo o el pasivo, para poderse constituir en tal. Por lo tanto, solo quienes reúnen dichas cualidades estarán en posibilidades de llevar a cabo la violación del deber jurídico o de ser titulares del bien jurídico. Así, en ocasiones se requiere una calidad específica para ser sujeto activo o ser sujeto pasivo. Por ejemplo, en el vídeo dice al que prive de la vida, aquí no se pide ninguna calidad específica para el sujeto activo ni para el sujeto pasivo, pero el homicidio en razón al parentesco, que nos dice que debe ser ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, etcétera, y su correspondiente pasivo o activo. Si el activo es el ascendiente, el pasivo es el descendiente. Si el activo es un hermano, el pasivo es otro hermano. Si el activo es un cónyuge, el otro cónyuge será el pasivo, etcétera. ¿Bien? Entonces se requiere. Lo mismo hay, por ejemplo, los delitos cometidos por los servidores públicos. Estos delitos solamente los servidores públicos los pueden cometer, como es el cohecho, como lo es el peculado. Solamente ellos, los servidores públicos, pueden cometerlos. Un particular o una persona que no tenga el carácter de servidor público no puede cometer estos delitos. Lo mismo se puede exigir la calidad del pasivo, cuando hablamos de los delitos, por ejemplo, cometidos contra los públicos. Se requiere de una calidad específica. Por ejemplo, el delito de responsabilidad médico-técnica. Aquí el sujeto activo tiene que ser un médico, no puede ser cualquiera, sino solo un médico. O bien un empleado de la salud, puede ser un enfermero, puede ser un laboratorista, puede ser un personal, una persona que trabaje en el sector salud, ¿sí? Entonces, en ocasiones se pide esa calidad para uno o para otro. También se puede pedir la calidad del sujeto, perdón, del objeto material, la calidad del sujeto, perdón, del objeto material, ¿sí? Como es en el caso de que se requiera esa característica en el objeto material. En el robo debe ser un bien mueble, ¿sí? No puede ser una persona, no puede ser un bien inmueble, sino tiene que ser un... En el abigeato debe ser ganado mayor o ganado menor. Entonces se habla de esa calidad. No puede ser cualquier animal, sino solamente ganado mayor o ganado menor. Y luego, por último, tenemos la cantidad de los sujetos. Cantidad. En ocasiones se requiere un número determinado de activos o de pasivos, ¿sí? De activos o de pasivos. Son los llamados tipos plurisubjetivos porque se requiere la intervención de dos o más personas.
como por ejemplo en la pandilla, deben ser dos o más, la asociación delictuosa, ¿sí? La organización de la delincuencia organizada, que se requiere de dos o más sujetos. En la delincuencia debe ser tres o más sujetos, los activos, ¿sí? Entonces tenemos que en ocasiones se pide cantidad del sujeto activo. Por regla general dice al que, a quién, etcétera, puede ser uno. El activo basta con uno para que se concretice el tipo y en otros se requieren dos o más, como decía, en el caso de la delincuencia organizada, en el caso de la ah, ah, mm, de la pandilla o de la asociación delictuosa, ¿sí? También se puede pedir la cantidad del sujeto pasivo, es decir, que deben ser dos o más sujetos, los pasivos. Y, por ejemplo, encontramos un tipo de fraude específico, en el que un notificador vende a dos o más personas o el fraccionador vende a dos o más personas lotes o inmuebles. Se requieren ser dos o más los pasivos para que se dé este fraude específico. ¿Sí? De manera en el terrorismo, causar pánico, temor, miedo a un sector de la población. Es decir, debe ser un número considerable de miembros de la colectividad para que se hable de terrorismo. Si son dos o tres o cuatro sujetos, no habrá terrorismo. Y por último, la calidad del objeto material. En ocasiones se pide un número determinado de objeto material. Por ejemplo, en el abigeato, basta con que sea una cabeza de ganado mayor y también habrá abigeato cuando son dos o más cabezas de ganado menor. O sea, si se llevan una cabeza de ganado menor, no será abigeato, sino será robo. Entonces se requiere que sean dos o más de ganado menor. Ahí encontramos precisamente este elemento especial y son los que podemos encontrar dentro de la descripción legal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No hay dudas? Bueno, No, entonces, ninguna, profesor. sí, dime. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay dudas? No, ninguna. ¿No? Ok, bueno. Vemos nosotros que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Constitución, nos dicen que para librar una orden de aprehensión se requiere que se acrediten los aspectos objetivos, subjetivo y normativo del tipo. Suele confundir los autores los elementos del tipo o elementos del delito con su clasificación. Los elementos del tipo o del delito son estos: sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, conducta, resultado. Así como los especiales, que son
que son los medios de comisión, referencia espacial, referencia temporal, referencia de ocasión, elemento subjetivo, elemento normativo, calidad de los sujetos, cantidad de estos. Ok, estos son los elementos, pero luego los autores, en base a lo que dice la Constitución y el Código Nacional, de que se deben de comprobar los elementos objetivos, subjetivo y normativo del delito, se confunden los elementos con su clasificación o naturaleza. Todos estos elementos, ya sean generales o especiales, se clasifican en objetivos, subjetivos y normativos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son aquellos que podemos apreciar por medio de los sentidos, por medio de los sentidos, por medio de la vista, del tacto, ¿sí? Del gusto, la mejor, pues normalmente la vista. Los subjetivos son aquellos que requieren de un aspecto interno del sujeto, ya sea activo o pasivo. Y los normativos, ¿verdad? Requieren de una interpretación o valoración jurídica, más bien una interpretación, ya sea jurídica o cultural. ¿Ok? Entonces, ya habiendo establecido en qué consisten tanto los objetivos, los subjetivos y los normativos, podemos nosotros hacer la clasificación de estos elementos. El sujeto activo, que ya dijimos, que es la persona o cosa, la persona que va a realizar el delito, la persona física, y que se dijo que solamente las personas físicas pueden cometer los delitos. Al sujeto activo lo podemos apreciar por medio de los sentidos. Pregunto, ¿lo podemos apreciar por medio de los sentidos? ¿Podemos ver a la persona, al autor del delito? Sí, profesor. Sí, sí Sí, se puede ver. entonces Sí. es un elemento subjetivo. ¿Sí? El sujeto pasivo. Dijimos que es la persona física o moral titular del bien jurídico. ¿Sí? Titular del bien jurídico. A la persona, al sujeto pasivo, persona física, la podemos apreciar por medio de los sentidos. La podemos Sí, ver. ¿A cuál, Sí, perdón? ¿A la moral? Sí, profesor. no, a la persona física. Sujeto Ah, sí. pasivo, persona física. Sí. Pero dijimos que también puede ser la persona moral. La persona moral la debemos apreciar por medio de los sentidos. No, ¿verdad? No podemos verla. Sabemos que existe una persona moral, pues la podemos tocar, ver la persona moral. Por ejemplo, Puerto de Liverpool, Palacio de Hierro, Walmart, etcétera. Podemos verla a la persona moral, a esa sociedad. No, porque es una ficción jurídica, entonces es un elemento normativo. Cuando el pasivo es una persona moral, es un elemento normativo. ¿Ok? Luego, tenemos el bien jurídico, que es el valor o interés social que se pretende proteger a través de la vida. Digo, a través de la norma o por conducto de la norma.
¿Cuáles son? Bienes jurídicos, la vida, la integridad, la libertad, diversas expresiones, el patrimonio, etcétera. El bien jurídico lo podemos apreciar por medio de los sentidos. Pregunto, ¿podemos ver el bien jurídico por medio de los sentidos? Sí, profesor. No. No, ¿Sí? Dependiendo No, de qué jurídico sea, ¿no? no. Sí, Por dependiendo del bien. ejemplo, la vida no se como puede. tal, la podemos ver por medio de los sentidos. Vemos sus manifestaciones, pero no vemos la integridad corporal, la libertad personal, la libertad sexual, la podemos ver, tocar con medio de los sentidos, no, ¿verdad? Entonces es un elemento normativo. El objeto material, una cosa sobre el cual recae la conducta. Podemos verlo, tocarlo, apreciarlo con los sentidos. Sí. Sí, ¿verdad? Es un elemento objetivo. La conducta o violación del deber jurídico, el apoderamiento, la cópula, la privación de la vida, el impedir unas lesiones, lo podemos apreciar por medio de los sentidos. Pregunto. La respuesta es sí, porque recuerden ustedes que la conducta es el elemento objetivo por esencia del delito, elemento objetivo. Entonces, objetivo. El resultado, cambio en el mundo exterior, físico o jurídico. ¿Sí? Si el resultado es cambio en el mundo exterior físico, ¿será objetivo o será normativo? Objetivo. Será objetivo que lo podemos apreciar por medio de los sentidos. Y si es una puesta en peligro, entonces será jurídico el cambio, ¿sí? Y será normativo. ¿Sí? Okay. Medios comisivos, medios, formas, modos o maneras de realizar la conducta, ¿sí? La violencia física o moral la podemos ver a través, al percibir a través de los sentidos. Sí, sí se puede. Los instrumentos del delito los podemos ver, los podemos apreciar por ver los sentidos. Sí, también se puede. Y será elemento objetivo. Referencia temporal. El tiempo lo podemos percibir por medio de los sentidos. El tiempo podemos No, percibir por medio de los sentidos. No. ¿Eh? No podemos ver si es no, día, no si se es de puede. noche, si pasan las horas o no. Si No, están, profesor. ¿eh? Es normativo, ¿sí? Normativo porque es una valoración cultural que se va midiendo el tiempo, se mide. El lugar, la referencia de lugar espacial, será objetivo, será subjetivo. La referencia espacial será objetiva o subjetiva. El espacio lo podemos ver por ¿Sería objetivo, sentidos. profesor?
Claro, es objetiva. La referencia de ocasión, esas circunstancias de oportunidad, las podemos ver, apreciar por medio de los sentidos. Sí, es un elemento objetivo. El elemento subjetivo, como su nombre lo indica. El caballo blanco de Napoleón, ¿de qué color es? Blanco. Blanco, claro. El elemento subjetivo, ¿qué será? Objetivo, subjetivo, normativo. Subjetivo. Subjetivo. Elemento normativo, subnormativo, ¿sí? Calidad de los sujetos. La calidad de los sujetos, ¿qué es? Subjetiva. No, es normativa. Por ejemplo, la calidad de servidor público es una valoración, ¿no? La calidad de ascendiente, descendiente, eso es una valoración jurídica, ¿no? ¿Sí o no? Ley nos dice que es ascendiente, que es descendiente, ¿sí? La calidad de los sujetos. ¿Quién es servidor público? ¿Sí? La calidad del objeto material, ¿sí? Que sea mueble, que sea inmueble, que sea ganado, etcétera. Que será objetivo, subjetivo, normativo. Normativo. Normativo porque requiere de una valoración jurídica o cultural. Y por último, la cantidad de los sujetos y del objeto, que será objetivo, subjetivo o normativo. La cantidad la podemos apreciar por medio de los sentidos o requiere de una valoración jurídica o es un aspecto interno del sujeto. La cantidad. Pues esa sí se puede apreciar con los sentidos. Claro, podemos ver si son 2, 3, 4, 5 sujetos o cosas, ¿no? Entonces es objetivo. Okay. Entonces ya tenemos que los elementos del delito o del tipo son estos: sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, conducta o resultado. Su clasificación: sujeto activo, objetivo; sujeto pasivo, objetivo normativo; bien jurídico, normativo; objeto material, objetivo; conducta, objetivo; resultado, objetivo o normativo, ¿sí? Si es objeto, resultado jurídico, la puesta en peligro. Medios de comisión, objetivos; referencia espacial, objetiva; referencia temporal, normativo; referencia de ocasión, objetivo; elemento subjetivo, subjetivo; elemento normativo, normativo; calidad de los sujetos y del objeto, normativos; cantidad de los sujetos y objeto, objetivos. ¿Ok? Entonces, dentro de la investigación tenemos que reunir los elementos objetivos, subjetivos y normativos que exige la descripción legal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, No, profe. profesor. Ok, entonces terminamos nuestra de hoy y mañana vamos a ver un ejemplo de cómo podemos sacar los puntos de la descripción legal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas,
¿Inquietudes? No, No, profesor. profe. Profesor, gracias. Ok, todo por hoy y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Que tengan un excelente día y cuídense, por favor. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, igualmente. gracias, igualmente. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, profesor. Mañana. Hasta luego.